Roger. ¿Cómo estás, Roger? ¿Cómo estás? Un placer, ¿Me escucha muchísimas bien? gracias. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Bueno, Roger Cosa, un prestigioso, un gran talento de la crítica cinematográfica, tiene su espacio en La Voz del Interior, en la revista Eñe, bueno, un hombre muy ligado y muy comprometido con el cine, que nos da de alguna manera, nos enseña a través de sus presentaciones, a través de, no sé si sigue, bueno, porque estabas en la TV pública en su momento con Filmoteca. ¿Siguen estando? No está más. Desde que cambió el gobierno, No hay más. hay dos programas que esté yo. Es una circunstancia, para mí fue una circunstancia feliz que compartir con Fernando Martín Peña desde el 2015, pero lo que realmente me parece, más allá que yo esté con él o que estuve con él en este último tiempo, que un programa como Filmoteca, más allá de mi presencia o no, es que no esté más, es verdaderamente una picardía. El otro programa que sacaron inmediatamente fue Los Siete Locos, que era el programa de literatura de la televisión pública. Exactamente, tanto el programa de Cristina Mucci como el programa que de algún modo está asociado a la vida de Fernando Martín Peña. Yo fui uno de los que lo acompañó, pero que esos dos programas fue de las primeras decisiones que se tomaron desde la política pública, cultural del gobierno actual, para que eventualmente haya programas del amigo de Adorni, entre otras cosas, ¿no? Así que bueno, creo que esa es una de los primeros indicios de un gobierno que para mí está asociado a la estulticia, es decir, a la necedad constante de no pensar nada de lo que se entiende que no tiene estrictamente un valor comercial, pero la vida humana no se puede pensar en términos estrictamente comerciales. Se puede pensar parte de la actividad de la vida humana, no la vida humana en todos sus órdenes. Pero bueno, esa es una conversación para otro momento en todo caso. Ya lo creo. Pero además está, si no mal recuerdo, estás también con un ciclo que en Canal A, con Doc. No, estoy la otra cosa que hago televisiva es en Córdoba, es un programa que se llama El Cinematógrafo, es un programa que está al aire en la televisión abierta de Córdoba, que pertenece a la universidad. Canal 10. Canal 10. Estoy ahí desde el año 2010, hago un programa solo, hace 4 años atrás o 3 años atrás, ya no recuerdo, ganó el Martín Fierro de mejor programa cultural que se hace en el país, fuera de los que se hacen en Buenos Aires. Lo digo porque es algo que le dio alguna trascendencia. El programa lo ve medio mundo, porque yo me doy cuenta que no hay lugar que no visite. Yo, además de ser crítico, trabajo como programador en festivales de cine. Trabajo hace 21 años en el Festival de Cine de Hamburgo, hace casi ya 10 en el Festival de Viena, en la Bienale Austria. Y bueno, ahí uno está en contacto con cineastas o gente de todo el mundo y realmente le digo, es un programa que se puede ver a veces en Vimeo, se puede ver está ahora en YouTube. Yo los empecé a subir en YouTube, a una página asociada con mi nombre. Y es un programa que se ve en muchos lados y han estado los grandes cineastas de nuestro tiempo, ¿no? Pero bueno, igual no es por esto que me llamaste a hablar, así que... No, justamente. Pero recordame los días que se emite por Canal 10. Mira, ahora vuelve en Canal 10, vuelve el mes que viene. Esto, de hecho, tenés una primicia porque no sabía qué estaba pasando, si volvía o no. Esta es una situación muy endeble para la cultura en líneas generales. Te aclaro que es un programa de los más baratos de la historia de la televisión probablemente, pero bueno, más allá de eso vuelve al Canal 10. Sospecho que va a ir el sábado, no sé todavía el horario, en general es a la tarde. Vamos a ver qué pasa. Bueno, estaremos atentos. No, sí, justamente te convocamos porque son muchos las aristas para hablar con vos, muchísimas, por cierto. Así que bueno, realmente quiero decirte que era el tema del Bafisi, que era muy importante. ¿Qué es lo que significa para nosotros? Bueno, por lo pronto es el festival. Uno puede discutir muchas cosas del Bafisi a lo largo de su historia. No es el mismo Bafisi el de hoy
que el Bafisi del 2016, del 2010, del 2003 o el del 2002, 2003 o el que se inició en el 99. Lo que pasa es que antes o durante la fundación y la constitución y posteriormente el momento que el Bafisi encuentra un lugar en el ecosistema de los festivales del mundo, porque en algún momento lo tuvo y fue muy pero muy importante, no es que hoy no lo tenga, pero quizás hoy está en otra etapa. Lo que sí es que durante todos esos años tenía un contrapunto que era el Festival de Mar del Plata. Y a mi juicio, desde el 2024 en adelante, lo que sucede en el Festival de Mar del Plata poco tiene que ver con la historia del Festival de Mar del Plata. Podrán repetir como si fuera un mantra o una suerte de repetición sin ningún tipo de meditación por detrás de lo que se está repitiendo, de que es un festival clase A. Eso no significa absolutamente nada. Le aseguro que en el mundo del cine, en el mundo de los festivales, Mar del Plata hoy no significa gran cosa. Y en parte porque fue una de las cosas que también se destruyó apenas arrancó la nueva administración, en este caso del señor Milei. Lo que sucedió con el Inca, con todos los estamentos que hacen a la cultura, bueno, todo va se concatena una decisión a la otra, y ese festival en principio perdió el grupo de personas que trabajó durante décadas, que tenía un know-how, es decir, un saber hacer, y la realidad es que los festivales de cine tienen mucho que ver con saber hacer, con las relaciones que se establecen a lo largo de los años, de conocer un programador de otro festival, los cineastas, los críticos. Es decir, ahí hay todo un universo de festivales que llevan a que un festival se solidifique, que encuentre su identidad. En ese sentido, el Bafisi se mantiene, porque la gente que está trabajando ahí trabaja hace mucho tiempo, tienen una visión de las cosas, uno puede compartir más o menos, pero sigue siendo un lugar donde tiene el cine argentino un lugar predominante y donde todavía se pueden ver películas que no llegarán ni a las salas ni a las plataformas, que quizás hoy este es el gran tema de contemporáneo, ¿no? Es decir, ¿en qué lugar nosotros nos encontramos con las películas? Y este es un problema, porque en tanto y en cuanto sea solo Netflix o solo HBO o incluso Movie, que sería la versión de autor de plataformas, por ponerlo así, tampoco es que ahí está todo, ni mucho menos está, o sea, es una parte del cine, es un recorte del cine, y la experiencia del cine es un poco más amplia, mucho más diversa, y lo que yo me temo es que en tanto y en cuanto la lógica de ver una película sea en Netflix, bueno, se va consolidando una forma de mirar cine, una idea de que el cine está en un lugar que se llama plataformas, y que al mismo tiempo, si ese es el cine que se va a ver y el lugar donde se va a ver predominantemente, bueno, eso implica un lenguaje del cine, una forma, un adocenamiento del cine, y también un espectador que deja de llamarse espectador y se sustituye por algo que se llama consumidor. A mí esas sustituciones de palabras no me parecen cuestiones semánticas, así porque así, o cuestiones retóricas meramente. Detrás de esa nominación, de esas nomenclaturas, la idea del consumo de películas, pues bien, ahí hay ahí se va regulando, se va configurando un tipo de espectador, que además es un espectador discontinuo, con lo que ve, pone pausa, hace otra cosa, mira el celular, contesta un WhatsApp, o al mismo tiempo que está viendo la película está haciendo eso. Eso implica un espectador fragmentado, de tal forma que los festivales de cine, los que todavía se hacen en este país, y el Bafisi se hace todavía con un presupuesto relativamente, no digo abultado, porque no creo que lo tengan tanto dinero, pero están haciendo un festival de cine, sí, con lo que implica hacer un festival de cine, que es traer películas de afuera, que es traer invitados de afuera. Y eso lo han hecho, es decir, porque, o sea, hay retrospectivas, los miembros de las retrospectivas están, Pafi, el director húngaro, que es uno de los que está teniendo un foco, está presente, está de jurado, está revisitar la obra de Pere Portabella, que es
probablemente uno de los más grandes cineastas que tuvo España desde la década del 70 hasta la actualidad, un hombre que tiene 99 años, pero que tiene una lucidez extraordinaria. Mira, hace no menos de unos, a ver si está por acá, o sea, hace muy poquito sacó un libraco así en España, bueno, lo encuentro. Es un hombre muy activo. Bueno, que se puedan ver las películas de Portabella, que hay mucha gente que no lo vio y está en el Bafisi, eso le da un valor extraordinario. Y después hay películas recientes de los circuitos de festivales que son difíciles que lleguen a las salas, incluso a las plataformas, que son muy valiosas. Están dando 2 películas que a mí me parecen notables de esta primera parte del año, como puede ser Meine Frau, Mi esposa llora, la película de Angela Yan, que es una película increíble, que es un tipo de lenguaje del cine que ya no vemos o rara vez se ve, o una película como la de Nicolás Pereda que se llama Lo demás es ruido, o una película como la de Hong Sang-soo, que es Cuando ella regresa, o bueno, sí, vamos a hacer la traducción. Bueno, esas son películas que están ahí, o Ocho puentes de James Benning. Eso rara vez se ve en otro lado. Y eso lleva a que el espectador pueda expandir un poco la noción que tiene de qué puede ser el cine y qué le pasa a un espectador frente a esas películas. Hay veces que puede generar extrañeza, perplejidad, y hay otras veces que genera un gran entusiasmo porque se da cuenta, el cine puede ser esto y puede ser aquello. Es decir, puede ser mucho más que la última serie o la última película producida por Netflix. Y a mí no me parece un tema menor eso. Ahora, 300 fueron las películas, tengo entendido, que se presentaron en esta oportunidad. Sí, pensemos que son 300, pero hay muchísimos cortos. Eso hay que tener en cuenta cuando se cuentan. Está bien, yo creo que los cortos son películas, o sea, creo que hay como un gran fenómeno, se me ocurre, por lo que veo que últimamente hay mucho cine documental. Bueno, el documental ese es otro de los grandes temas problemáticos de una plataforma como Netflix. En Netflix hay un modelo de documental que es explicativo, donde se expone un tema, hay una modalidad de tratamiento, una forma incluso de musicalizar ese tipo de películas. Los temas elegidos ahí sí son variados, eso hay que reconocer, pero son formas de poéticas muy torpes, o probablemente las poéticas para lo que implica el concepto del cine documental de lo más elemental. Documental es una posibilidad una posición del cine o del cine en relación a la realidad que tiene múltiples caminos. Entonces está muy bien que haya documentales porque ahí uno se encuentra realmente con otras poéticas del cine documental, ¿no? Cuando hablamos de poética no estoy hablando de poesía, por las dudas. No. Estoy hablando de cómo se realiza algo, de cuáles son los elementos de construcción y el tratamiento de una película, ¿no? Y el tratamiento. Entonces eso generalmente cuando alguien sin una educación cinematográfica, al decir un documental, piensa en algo que tiene que ver con cosas que se pasaban en la televisión en otros tiempos, o en cosas que están asociadas, por ejemplo, a lo que se suele ver en Netflix. La realidad es que las tradiciones del cine documental o del cine de lo real son tan diversas las posibilidades que se tiene, desde el ensayo hasta la experimentación, formas de documentales que simplemente trabajan sobre una forma del distanciamiento y el registro. Entonces lo que cuenta estrictamente es el montaje, incluso se puede hasta prescindir de la palabra, o al revés, se puede abundar en la palabra pero trabajando los discursos de distintas maneras. Hay múltiples formas para pensar el cine, y el cine de lo real en particular. Entonces es muy bueno que haya documentales, porque además también en líneas generales los documentales están directamente asociados a algo que yo creo que el cine es fundamental, que es la relación del cine con el conocimiento. O sea, siempre se piensa, hoy más que nunca en nuestro país, porque así uno lo escucha hablar al señor Pirovano, que es el presidente, en realidad es un economista, ¿no? Pero se dedica es el presidente del Inca.
Bueno, para ese señor el cine básicamente es consumo, entretenimiento, distracción y cosas por el estilo. Pero el cine es una fuente de conocimiento popular. Hay mucha gente que no tiene tiempo quizás para abocarse a una lectura, a un querer saber sobre ciertas geografías, ciertos periodos históricos, y hay películas que pueden por lo pronto abrir el camino de conocimiento, o directamente, más que abrirlo, empezar a caminar el conocimiento, cuando las películas realmente son buenas y las películas permiten entonces adentrarse a un fenómeno de un tiempo, a una forma de vida, a una práctica, a una historia. Son tantas las posibilidades que uno puede tener. Yo creo que ahora en este momento justamente un documental que ha tenido una gran repercusión porque abrió el Festival de Venecia, la de Martel, Nuestra Tierra. Bueno, sí, claro, Nuestra Tierra es una gran película, y ahí tenemos bueno, primero es la primera vez que ella hace un largometraje documental. Sí. Claramente es una cineasta mayor, no de Argentina, del mundo. Yo tuve la posibilidad de estar con ella y presentar esa película en Viena, no en Venecia, en Viena con B corta, que es la Bienale, que es en Austria, y bueno, las dos funciones que yo tuve a mi cargo en la presentación, estábamos hablando de los cines más grandes de Viena, están completamente llenos, y lo que viene después de la proyección, que es el encuentro para dialogar con la directora, en este caso Lucrecia Martel, estamos hablando de salas llenas de gente que no se quiere ir bajo ningún aspecto, y bueno, y era fascinante estar ahí. Y ahí vemos una película que trabaja sobre muchas capas de lo que puede ser el conocimiento. Por un lado, una revisión de cómo pensamos nosotros la historia, qué relación tiene la historia con el presente, qué relación tiene la historia con los discursos de la historia, cómo filmar, por ejemplo, la verdad jurídica. ¿Se puede filmar la verdad jurídica? ¿O qué relación existe entre la verdad y las formas jurídicas? Bueno, todo eso está implícito en esa película, que empieza literalmente en el cielo, con un satélite o con esas bases que están flotando en la órbita, y desde ahí generan imágenes y se ve la Tierra. Esa película arranca con eso, plus la misa criolla de Ariel Ramírez. Genial. Es extraordinario, con la voz de Mercedes Sosa. La voz de Sosa no es cualquier voz. No solamente de su calidad y performance estética musical, sino también la ideología que es a la cual se le identifica. Estamos en el cielo, luego baja la tierra, o sea, hay una tensión también de la ideología, de ideologías. Cuando digo ideología no lo digo como algo, la ideología es algo malo, sino al revés. Hay una visión de estar en el mundo que implica el ordenamiento de todos los estímulos en algo que va ordenando la experiencia. Entonces la ideología tiene que ver con eso. Entonces eso está en fricción con la propia comunidad en la que se filma, pero la propia comunidad en la que se filma también está atravesada por el cristianismo, y el cristianismo ha mancillado a los pueblos originales, como también, ¿no?, en otras corrientes del cristianismo lo opuesto, y se han apropiado del saber teológico, ¿no?, desde otro lugar. Entonces hay una complejidad en la película de Martel que es notable ver, primero, que ella lo sabe hacer, cómo va entablando la relación entre los fragmentos que se ponen en juego, y lo que me parece que es extremadamente notable de Nuestra Tierra es el momento de la aparición de las fotografías de las personas que viven en esa comunidad, que el poco archivo que tienen de lo que fueron y de sus afectos, de las personas que ya no están, que son antepasados. Claro, sus antepasados son fotos, y esas fotos, que Martel las filma de una manera muy peculiar, recuperan una historia de la Argentina absolutamente desconocida, donde evidentemente teníamos otra lectura sobre lo que serían los pueblos originarios, que va cambiando. De pronto son terroristas ahora en el imaginario de algunos, en el imaginario de otros son portadores de una verdad perdida, cosa que yo personalmente no comparto eso, pero sí comparto que es una sensibilidad necesaria y que hay que pensar que son los que están desde antes, ¿no? Todo eso está en la película de Martel. Vale, excelente.
Es una película extraordinaria, pero está lleno de documentalistas extraordinarios en nuestro país. Y de películas que son a veces más lúdicas, a veces más asociadas estrictamente al conocimiento, no solamente a lo político, o no solamente al histórico político jurídico, como es el caso de Martel. O sea, el documental es una posibilidad del cine, y no digo un género, porque es toda una discusión si es un género o no. Se dice que es un género, yo entiendo, pero yo quisiera discutir, yo creo que es un punto de partida. Usted debe haber visto que cuando uno ve una película de ficción, hay dos cosas que indican directamente que es una ficción. Al inicio puede llegar a decir basado en hechos reales, o al final hay siempre una aclaración si alguno de los personajes o las situaciones coinciden con la realidad o con personas existentes, algo así es lo que dice siempre, es pura coincidencia. Bueno, esas son las indicaciones de que estamos frente al lugar de la ficción, al lugar de la imaginación, que no significa que esté en fricción o disociada de la realidad, pero es otro contrato, llamémosle así, con la realidad. Mientras que el documental intenta decir algo o intenta mostrar o plasmar algo que está más cerca de una idea, si se quiere, de lo que puede ser la realidad, la verdad. Lo que pasa es que hoy estamos frente a un momento muy difícil para lo que es, no solamente hay fake news, sino que ahora ya vemos imágenes y no sabemos nunca. La primera pregunta es, ¿eso es inteligencia artificial? Que lo que estamos realmente preguntando es otra cosa. ¿Esto es verdad o no es verdad? Es decir, hasta el siglo, casi fines del siglo XX, por más que hubiese modos de mentir a través de las imágenes, que sobre todo era a partir del montaje de las imágenes, algo filmado era del orden del conocimiento veraz y confiable. Es decir, una imagen, cualquier imagen existente, más allá de la relación que se establecía con otras imágenes, daba por consecuencia la idea de que lo que estás viendo pasó, existió. Hoy es al revés. Lo que estás viendo, el punto de partida es, quizás no es verdad. Bueno, esto es novedoso para la relación que tenemos con las imágenes. Y esto es un problema para el cine documental, porque el cine documental parte de un mutuo acuerdo no explícito, pero implícito, de que las imágenes que se habrán de ver están relacionadas con una voluntad de verdad. No significa que una imagen es igual a la verdad, significa una voluntad de verdad, que es distinto. Pero bueno, estos son elementos de la discusión contemporánea, ¿no? Qué bueno. Ahora, quisiera saber, es decir, aquí en esta edición, ¿qué es lo que prevaleció la temática? ¿Lo experimental, lo narrativo, lo político? ¿Fue algo no, que... el Bafisi tiene en eso, dada la cantidad, es un festival que cubre múltiples intereses, ¿no? Tenés películas que realmente no hay algo que predomine, ni siquiera en la cantidad de películas argentinas que han puesto. Es decir, ha sido el punto más relevante, dicho por la propia gente que lleva adelante el festival. Es decir, bueno, sigue siendo un lugar que cobija al cine argentino y ha habido muchas películas argentinas. Quizá habría que añadir bajo esa declaración la manera en que se llegan a hacer esas películas, que cada vez se hacen películas al no tener detrás el trabajo o la coproducción con el instituto, vamos a llamarle así. Bueno, se están haciendo películas como se puede, de la manera en que se puede. Eso tampoco se ha dicho mucho. Yo creo que igual hubo un encuentro reciente en el Bafisi con algunas personas vinculadas a distintos sectores del cine que algo de esto se habló. Pero creo que frente a la retórica expresada por los propios miembros, director y compañeros del director, son los programadores, de decir que es el lugar que le da cobijo al cine argentino y que junto con eso son mayoritariamente lo que más se vio del cine argentino, habría que añadir que cómo llegan esas películas hasta ahí, ¿no? Es decir, llegan con la lengua afuera, con intentos, a veces, o algunas películas llegan de antes. Hay que pensar que ciertas producciones cinematográficas no empiezan hoy, se ven hoy, pero no empezaron ayer, ni empezaron ni siquiera el año pasado. Pueden ser largos trabajos que se vienen haciendo desde hace 3, 4, 5 años. Yo creo que el problema
habrá de presentarse para todos los festivales si las cosas siguen como están, no hoy, no mañana, si esto persiste. De aquí a 3, 4 años realmente va a haber muchas menos películas argentinas, pero realmente mucho menos películas. Pero lo que sí existe es un saber hacer películas, y hoy hay ciertas posibilidades para ciertos proyectos que, si el cineasta y la gente alrededor del cineasta se lo propone, se pueden hacer igual ciertas películas, no todas las películas. Con mucha creatividad. Ciertas películas se pueden hacer con nada, o muy poquito, pero hay otras que no. Bueno, me traes el recuerdo, ahora estábamos recordando, entre otros, el reciente fallecimiento de Luis Puenzo, que la historia oficial se filmó clandestinamente. Bueno, ahí hay otro, es un problema de otro orden, ¿no? La clandestinidad de los rodajes, pero claro, porque se rodó en la época del proceso. Todavía no estamos ante un problema de clandestinidad de rodajes. Estamos frente a un problema de otro orden. Ojalá no lleguemos nunca a eso de nuevo, porque estaríamos en una situación muy, pero muy jodida. Lo que antes se hacía o se estilaba era, muchos directores ponían, pero no se deben hacer así las cosas, por hacer una película, hipotecar la casa propia, ¿no? O sea, no ese es el tema. De todas maneras, una película, pongamos ahora el Gringo Viejo, la que hizo después, ¿no? O sea, esa es una película que hoy, bueno, igual era una coproducción, había estadounidenses, pero son películas caras. El cine es caro. Anteayer una persona pudiente que quiere hacer una película asociada a su vida, le habían pasado un presupuesto de cómo estaban trabajando, y se asustó porque eran $30.000. Yo dije, mira, $30.000 para una película es nada. O sea, las películas que nosotros estamos acostumbrados a ver en los cines, mejor ni digo lo que sale, no de Argentina, del mundo, o de Europa. O sea, cualquier película de Europa sale entre 3 a 6, 7 millones de euros, cosas que acá generalmente se hacen por el 10% de ese monto. Por la creatividad, porque preferimos hacer una película que ganar dinero, cosa que no está bien, porque también es un trabajo, hay gente que trabaja, y es un trabajo real, no es un trabajo de mentirita. El cine lleva mucho tiempo y mucho trabajo, no parece, pero lleva muchísimo trabajo. Y algunas películas llevan aún más trabajo que otras, según qué se haga, que según lo que se conciba, cómo se trabaja en las películas. Hay muchas diferencias de modos de producción del cine. Pero sea como sea, va a haber menos, es indefectiblemente va a haber menos. Y lo que va a pasar también, así como se van los científicos, se van a ir los cineastas. Es así de sencillo. Yo te quiero compartir, acá tengo una pregunta de un oyente que te quiere hacer una pregunta. Uh-huh. Hola Juan, ¿cómo andás? Vos sabés que me estaba acordando anoche, te puedo tirar una preguntita para Roger. ¿Cuáles son las películas indispensables que tendríamos que ver del cine argentino? 1, 2, 3... o cuáles no podrían faltar en un ciclo de cine sin tener en cuenta las películas, digamos, las que todo el mundo conoce, como Esperando la carroza, o no sé, La historia oficial, sino alguna que diga, mira, esta la tienen que ver sí o sí, es fundamental del cine nacional, y de paso lo usamos como excusa para pasarlo en el ciclo de cine. Bueno, voy a decir algunas, escuché. Primero que nada, hay una película que me parece extraordinaria, que es de Carlos Echeverría, se llama Juan, como si nada hubiera sucedido. Uh-huh. Yo creo que esa es una de las grandes películas de la historia del cine argentino, por lejos. Si fuera el pasado, cualquier película de Hugo del Carril sería genial que se programara y se viera. No son tan difíciles de conseguir, depende de en qué modo se quieran pasar. Lo mismo podríamos decir de Fabio, de Aristarain o cualquiera, pero vamos a nombrar películas que no se conocen tanto. Yo diría, hay una película notable de un cineasta que se llama Mariano Donoso. Hay una película de él que se titula, volviendo al documental, Buenos Aires al Pacífico. Bueno, esa es una película que recomiendo enfáticamente, y si la quieren conseguir es muy fácil hacerlo. El Donoso hoy es fácil encontrar a las personas por allí, y seguramente Donoso habrá de donar, dado que su apellido tiene esa condición de donación, seguramente va a querer que vean la película. Entonces esa es una película, Buenos Aires al Pacífico, que yo considero verdaderamente notable. En Córdoba hay una cineasta que se llama María Aparicio.
Es una cineasta, se la conocen en algunos festivales, ha estrenado, pero por ejemplo ella tiene una película hay dos películas que recomendaría de ella, una se llama Sobre las nubes y la otra se llama Las cosas indefinidas. Creo que es una cineasta de una sensibilidad exquisita, trabaja la ficción en general y aquellos que quieran ver algo de ella ya lo pueden hacer. Yo tengo una página donde está el cinematógrafo, que es en YouTube, con mi nombre lo ubican. En uno de los programas del año pasado, creo el anteaño pasado, hay que buscar, en el buscador, está una película, un cortometraje que ella hizo, que ahí no es una película de no ficción, es un documental, un ensayo documental, que en torno a la figura de Vialé Macé, que es una maravilla, llama sobre el trabajo se llama esa película y es absolutamente genial. Así que bueno, ahí di tres títulos que no son canónicos, entre comillas. Uno es Juan como si nada hubiera sucedido, de Carlos Echeverría. El segundo es de Buenos Aires al Pacífico, de Mariano Donoso. Esa es una película del 2018. Sobre las nubes, que es una película del 2022 o 23, de María Aparicio, y Las cosas indefinidas, que es del 2023 o 2024, también de María Aparicio, que es una cineasta argentina, cordobesa, una chica que tiene apenas 33, 34 años, y es realmente un baluarte. Así que hay tres películas. Nos quedan miles de preguntas para hacerte, pero bueno, entre otras cosas, porque estuviste dialogando, entre otras, en esta oportunidad con el director brasilero de Agente Secreto, película que estuvo nominada al Oscar, así que bueno, entre otras cosas, porque sé que estamos ya con el tiempo muy próximo a despedirnos, porque y te agradezco tu tiempo, espero que te hayas sentido cómodo. Simplemente para cerrar, me gustaría que me dijeran en tres palabras cómo resumirías este Bafisi 26. Mira, el 27. El Bafisi en este momento en materia de los festivales grandes, es un oasis para la ciudad de Buenos Aires, para muchos cinéfilos del país. Así que es eso. O sea, es una pena que sea el único espacio grande que tenga esta posibilidad. Nosotros teníamos dos festivales grandes, Mar del Plata y Bafisi. No es que no exista más Mar del Plata, pero basta escuchar las declaraciones recientes de quienes están detrás de ese festival y de la persona que dirige el Inca, y se había construido algo de un modo muy laborioso, se había hecho un festival extraordinario, porque esa es la verdad. Cuando dicen que ahora vuelve el esplendor de Mar del Plata, es una verdadera canallada, porque lo que hicieron en su momento Cecilia Barrionuevo, lo que hizo con las últimas ediciones como directores artísticos, lo que había hecho Fernando Martín Peña con Martina Suárez, o sea, y antes Miguel Pereira, fue construir un festival que era muy importante. Eran los dos grandes festivales, el Bafisi y Mar del Plata. Ahora tenemos el Bafisi, y dentro de las condiciones en las que se vive en Argentina y lo que la cultura implica en nuestro país, la existencia del Bafisi es como si estuviéramos en el desierto de Sahara y de pronto estamos en una zona donde dicen que hay agua y uno puede ir a tomar agua y que el agua tiene múltiples gustos. Algo así es el Bafisi hoy. Roger, 1.000.000 de gracias. Gracias por tu vida, gracias por esta pasión que le pones al cine, gracias por entusiasmarnos, decir, ojalá que algún día vengas a Villa María, de tenerte la posibilidad. Bueno, para que nos den alguna... seguramente voy a ir. Yo viví con una villa mariense, ajá, que fue quizás el amor de mi vida, mirá lo que te voy a decir al aire. Bueno. Una de las personas que más quiero en el mundo, que era de ahí, así que cada tanto iba ahí. Ajá. Así que bueno, quizás volveré. Bueno, ojalá, bienvenido sea. Espero que te hayas sentido cómodo y bueno, mil gracias por tu tiempo. Sé que tenés una agenda muy nutrida y bueno, valió la pena reencontrarnos en esta oportunidad, en este programa. Muy humilde, que de acá del interior lo hacemos y de Radio Centro. Para mí es más importante que estar en la BBC de Londres, lo digo en serio. Muchas gracias, chao, gracias.